bienvenidos al mundo de las sombras. Nah, es coña. Hola chicos, ya estamos de vuelta con Vampyr. Acordaos que en el último vídeo tuvimos el tema del entierro, el grandullón... Bueno, ya lo visteis. Vamos a ver qué es lo que está pasando fuera. ¿Dónde estaba la señora que estaba aquí como alterada? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Lo intento. Do you need any... I'm afraid Our job... that's easy for you. Goodbye. Uy, ¿dónde se ha ido? Ah, que están ahí dentro. Tengo que ir aprovechando porque esto de ir curando a la gente cada 2×3 me pasa factura, ¿eh? Gasto una de materiales abrumadores. Sí, mirad, aquí está. ¿Eso ha sido un disparo? Good evening, Doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Do you require Do you know? Despite... Well, at least... Ah, 4. Goodbye, Mrs. Goswick. Doctor, Vamos a hablar ahora con él. Good evening, Mr. I'm okay. Ah, este también está un poco Do you tocadillo. need any help? You are not a... And you have... No es la primera vez que le doy medicamentos, ¿eh? ¿Cuánto tiene? Son I have 700. to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Yeah, you have the right to disapprove of our methods, and you will kindly apologize when A ver. Ah, por ahí hay otro. Acordaos que la situación del distrito estaba en grave. Ah, cierto. Cuando me salió lo de investigar las acciones, no era que tuviera que entrar y todo eso, sino que me parece que tenía que espiar desde lejos o algo por el estilo. Vamos a probar si es eso. ¿Qué me están diciendo? ¿Que me tengo que poner aquí fuera? A ver, eso significa que si yo ahora vuelvo hacia abajo, estos de aquí aún estarán... No, estos están igual. Va, pues nada, parece que voy a tener que salir afuera e intentar encontrar una zona de acceso. A ver, tenemos que estar por ahí. No me aparece ningún punto de transporte. Lo cual me extraña porque seguramente sí que debería salirme alguno. No creo que tenga que rodear todo el edificio.
Bueno, ¿sabéis qué? Vamos a continuar un poco con la historia. Y que pase lo que tenga que pasar. Otra capalma. Ah, claro. Estos deben ser los últimos sorbetes que hemos estado tomando por aquí. Pues nada. A ver. Pues yo sí voy por aquí. Ah, hay un desconocido ahí dentro. Vamos a ver quién es ese nuevo personaje. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes. Anda, ¿cómo lo ha notado? My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Pues no sé cómo habrá notado que soy un vampiro. By the sacred stole, this is very bad Huh? news. Bad news indeed. A ver, ¿qué has hecho? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. Ah, vale. This Entonces no has es culpa spiraled mía. out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Are you worried about the situation or your reputation? Now is not the time to think of oneself. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. You want to restore peace in the hospital again. Jonathan, please, I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? ¿Hampton era el cura que nos encontramos al principio del juego? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Pon fin a la brutalidad de Sean Hampton. Bueno, qué remedio, ¿no? Si tengo que hacer... Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Lo primero es lo primero. Quiero ver si tengo suficientes puntos. Como para poder aprender invisibilidad. Velo sombrío. 5 de energía por segundo al andar. Que suena quieto. Desaparecer en las sombras y volverte invisible a mañana. Si te mueves... Vale. ¿Cuánto cuesta? 500, perfecto. Tarda menos tiempo en recuperarse.
Utiliza esta energía, desaparecen las sombras, se vuelve invisible. Si te mueves en ese estado, consumirás más energía. Puedes esquivar los golpes al usar velo sombrío. Es decir, que mientras tenga velo sombrío soy inmune siempre y cuando tenga energía o ataque. O sea, o no ataque. Y la otra versión... Y este es más bien para hacer ataques sigilosos. Me interesa más este. Pero parece que voy a tener que ahorrar un poco para reducir el coste. Necesito un total de 2500 de sangre. Uf. Bueno. Vale, aquí la gente se ha curado. Debería subir a estable como mínimo. Uf, por los pelos. ¿Y este qué le pasa? Que tiene anemia. Y este tiene migraña. Claro, pero este, por ejemplo, no me interesa matarlo porque para lo poco que da, la verdad es que me da bastante igual. Ahí, estable. Vamos a probar la nueva habilidad. Se supone que estoy con el velo este. Ah, no, creo que se me está recargando, ¿eh? En plan, lo acabas de tener, espera que se cargue. ¿Dónde nos tenemos que dirigir? Al muelle. Es decir, que tenemos que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Este sí que lo voy a curar en un momento. Good evening. Doctor. Do you need any Yes, I have. I appreciate. Ahora que lo pienso, 1600... Podría cautivarlo. Pero no sé si entonces caería en estado crítico. No quiero que el hospital caiga en estado crítico, es mi base. Aunque también es verdad que por lo que estoy viendo, la calidad de la sangre subirá aproximadamente a lo máximo 1800, 2000. Voy a intentar sacarle algo de información primero. Can you tell me anything? It's a tragedy, pure and... Do you think I should not have brought... It's not your fault. You... Vale. Ok. Sigamos el camino. Marcha atrás. Vale, debería ser aquí ya. Ahí está. I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be. He conseguido la llave del despacho de los médicos y una llave pequeña. Y con eso tengo 2000... Se me ha quedado un poco corto, ¿eh? A ver. Se supone que estoy... Es que no sale ningún efecto ni sale nada. Ahora. Tiene que salir del distrito, por lo que parece.
Sí, la verdad es que lo de que se me recargue antes y todo eso me va a ir la mar de bien. Sobre todo si no tiene coste. ¿Tengo que pasar por aquí? Sí. Stay back, sir. ¿No habéis visto nada? Don't come no closer. Por el puente. Please, sir. Can't let you through. Ah, vale, qué remedio. Burn it, boys! A ver si ¿quién se cree que es intentando apuñalarme? Vale, esto bastará. ¿Hay alguien más cerca? No tiene pinta. A ver... ¿No puedo acercarme? Sí. Vale, tengo que pasar recto. Y luego, si no recuerdo mal, aquí tenía que hacer un pase sombrío. Luego dar la vuelta... Bueno. Voy a ver... ¿Por aquí puedo rodear? Creo que sí. No, me estoy dirigiendo a otro lado. Vale, este distrito está bien. Los únicos que conozco son estos, que son los del bar, y el resto no los he visto aún. O sea que en alguna parte tienen que estar. Ahí al fondo es donde tenemos que ir. Me imagino que voy a poder hacer... Sí. Vale, no. Parece que tengo que ir por aquí sí o sí. Hombre, un desconocido. Vamos a hablar con él. A ver qué se cuenta. I'm gonna find out who. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's... Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't... So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones. Oh, Just so entiendo. you Tenemos aquí wouldn't un be bravucón. Ah, venga. ¿4? 2000. Oye, no está mal. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on... He was one of my patients at the Pembroke... Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Vale. No puedo hacer preguntas porque no tengo pistas. Bueno, da igual. Goodbye, Mr. Digby. Hombre, otro. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Se lo Pembroke acaba de Hospital. decir. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. Ah, es una vendedora. Oh, 2500. Can I see what... As long as you have money. Uy, eso ha sonado un poco mal, ¿eh? A ver qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que tengo yo? Tengo aquí algunos restos. La cruz de Thomas... No.
Flor bonita. Oh, el anillo sí. La alianza también. Que no me pillen con ella. Las pitilleras también. Si hago algún dinero. Y esto... me sale más a cuenta convertirlo en vidrio. A ver, ¿qué tienes? Balas, cartuchos de escopeta. ¿Qué es esto? Grasa. Me lo llevo todo. Muelles tengo. Aluminio en polvo, creo que me falta. Esquirla de aluminio también. Me lo llevo. Me lo llevo. Y me lo llevo. Good evening. Hello again. I'm looking for Mr. The sad saint? I heard he... Yes, he was. You don't say. Well, I suppose it's... Goodbye, Miss. Qué simpática. Buah, y tiene un encanto de 5. Mark my words. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize? Don't take it personally. I spent... Yes. I'm Dyson Delaney. Inebriation. Yes. Take this. Hey, Doc, you don't really want me to stop? Buah, no me sirve. I'm looking for Mr. Sean. I really don't know. Who could tell? About the sad son. Todo el mundo me está diciendo que tengo que ir a preguntarle a Tom. Pues le preguntaré a Tom. It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. ¿Y este quién tiene que ser? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Creo que sí, se ha I'm equivocado. much more myself than when we first met. By the way, Welcome back to the Turquoise Turtle. Miss You Cav... better ask Tom, sir. Why not? We respect the Tengo que privacy. seguir hablando con Tom, vale. Goodbye, Miss Cav... 1950. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? My name is Ichabod Throgmorton, Intentad vampire decir su nombre 3 hunter veces. extraordinaire Seguidos. and warden of the East End. A Cazador de vampire? vampiros, ya. No tienes pinta de cazador. I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, Si I'm lo Dr. supieras. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll... También está bien. A ver. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a... So you hunt alone? Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. What can you... Did you hear about what happened to Jack Gillingham? It's impossible to protect. But it's my duty. So, I patrol late at night. how do you... It's simple, really. They can't stand daylight. They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question? Ah, vale, eso ya me cuadra más. Es decir, que el hecho por el cual el crucifijo daña a los vampiros no es porque sea un crucifijo, es porque es un elemento sagrado en general. Eso ya me cuadra más. I'm looking for... The sad saint? Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor.
I could make you tell me. All I will say is this. Gossip has it that when he was a Goodbye. Bueno, hemos sacado algo de información. A ver, creo que Tom era aquí el tabernero. Creo. Good evening, Tom. Good evening, sir. You remember me? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your Wow, solo han pasado un par de días desde I'm entonces. Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Vale. Goodbye, Mitt. Es decir, se ha ido directo por un buffet. A ver. Al oeste, es decir, tenemos que ir por la derecha. Vale. Ahora sí, sí. Another disgusting ghoul did it. Whatever did this. Seems like the Guard of Priwen is on Sean Hampton's trail too. ¿Cómo diablos me han visto si estaba invisible? That's gotta hurt. Send you back in the fucking want some of this? Burn it, boys! Die, vermin! Ah, que hay otro. Ah, soy inmune al fuego. Tengo un escudo humano. All of your bloody leeches need killing. Crush the leech, boys! Die, vermin! Me da a mí que irán apareciendo hasta que me cargue a la llama esta. I'll take you back in the fucking head! Sí, venga, ¿van a estar apareciendo ahora todo el rato? A ver, voy a intentar hacer algo. Vale, ya solo queda este. Bueno, no, ahora viene otro. Uf, menos mal. Dios, estoy reventadísimo, ni siquiera tengo sangre. Y no hay ni una mísera rata en la zona. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Uf, no es lo bastante potente. Vale, con eso más o menos ya me valdrá. ¿Qué os jugáis que hay algún momento en el juego en el cual me salen 2 o 3 tipos con lanzallamas?
Scout trastornado. Espera, se supone que hay una puerta por aquí. Pero esta no se puede abrir. Y parece que tampoco tengo acceso a la zona superior. No. Tampoco puedo pasar por aquí. ¿Que voy a tener que rodearlo? Tiene pinta. Es verdad que debería haberme cambiado el arma. Fallo mío. A ver. All of you bloody little need killing. Hay algo que no me cuadra. Si me he comprado lo de la invisibilidad, ¿por qué no puedo pasar por delante de esta gente? Es decir, entendería si se me pasara el efecto delante suyo y me atacasen. Pero es que si directamente me ven incluso cuando me hago invisible. Vamos a probar otra vez. Tengo que esperarme un minuto. Vale, parece que por aquí más o menos. No, tengo que entrar seguramente por aquí. Tengo que encontrarlo. Sí. A ver, un poquito más adelante está. Y aquí tenemos unos cuantos desconocidos. Pero aquí he visto un cofre o me lo ha parecido. ¿Me lo habrá parecido? Ah, no, mira, está aquí. Componentes médicos. Good evening, miss. I'm Good evening, sir. My name is Giselle Have we met before? No. But I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental. Sir, I've led enough strikes when I had... Lideré suficientes revueltas cuando tenía trabajo. Oh, 1000. No es una mala cantidad. 2. You speak of strikes. You bet I am. You lost your... Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions. Isn't A few no... what really happened? I drank too... Botín de guerra.
May I ask? I'm killing myself scraping for a living. And you? As I told... Oh, a doctor. Why such hatred? Course I am. Fuck, you're so blind. Qué simpática. Señora, ¿me acompaña a tomar un trago? No se preocupe, no tardaremos. What a waste of life. I only managed to be hated by all the people I loved. Botella de ginebra barata. Hemos conseguido también otra pista. Y un arma. ...10 de absorción de sangre. Consumo de energía. O sea que puedo reducir muchísimo el consumo de energía y... aumentar aún más la sangre que absorbe. Por no comentar que puedo incluso mejorar. Bueno, no está mal. Ya iré revisando. Vale, deduzco que esta debe ser... Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Sí, esta me parece que es la hija. Is it not As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed. What can you tell me about la the hermana. saint? It's just the nickname of Sean Hampton. Are you... Mr. Hampton's night asylum. What can you tell me about this? It may be okay for a strong girl like me. You really think... No. I think you had better stay and help. Which... Well, the gangs. Well, I am not some... Glad to hear that. And if you get into... Why do you and your sister Giselle whines she lost her job due to... Perhaps your sister's... Perhaps you're right. But Don't you think she... I believe she... And you don't share your... On the contrary, What do you mean? I don't believe that you... Lottie, Giselle killed her. Plain and simple. that's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill. But I forgave Giselle. Perhaps your sister... I know that. And Giselle... sometimes word. I'm looking for Sean... Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pem... I see. Well, Mr. Hampton... Ostras, no sé qué hacer, chicos. Me cae bien. Pero sé que por la zona en la que estoy es bastante probable que no vuelva. Es decir, estamos aquí en una esquinita. O aprovecho ahora. Pero claro, el estado del distrito ahora mismo está estable. Y realmente la única persona que me ha alimentado de este distrito ha sido esta. Por lo tanto, si me alimento de la otra, no creo que pase nada. Sigue habiendo aquí un montón de gente. Glad to see you. Además, teniendo en cuenta que descubrirá que su hermana ha fallecido por causas desconocidas,
Creo que lo suyo sería aliviarle el dolor. Pero la verdad es que me cae bien. Muy bien. De hecho, fijaos que me cae bien, que le voy a hacer incluso un favor. Voy a hacer que las hermanas se queden juntitas. La hermana está aquí. Y ahora ella también. My poor sister. What will happen to her now that I'm gone? Ah, no te preocupes, que de tu hermana ya me he encargado yo. Sorry. Llave pequeña. Codeína. Periódico antiguo. Bomba explotó después del almacén en la fábrica de municiones Dawson y Dawson. It's locked, all right. Está cerrada. Pues no debería... It's locked, all right. haber más gente. Uy, rastro de sangre. Ahí lo tenemos. A ver... Un segundo, señorito. Sí. Vale. Ahora sí, sigamos. Why the long face, Doctor? Wow, se nota el cambio, ¿eh? Fijaos en los ojos. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe. Estoy viendo restos de sangre en tu cara. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Claro, te vas al rebaño para ir comiéndotelo, qué listo. Wonders never cease. Scal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? And what about William Bishop? Alas, poor William. Vale, pero no está reaccionando. Aren't you afraid of what you've... We are blessed, Doctor. Can't you see it? Ah, es el típico cura que cuando queda maldecido dice, oh, esto es gracias al Señor, bla 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 bla. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But you must... No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh Claro, my aquí blood buscas cosas por hath todas eternal partes. life. And I will... Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Este no se habrá encontrado también con el grandullón. Very well.
You have I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. ¿Y cuánto tienes? ¡Oh! 3.500. Bueno, casi, pero... a mí ya me vale. Que no se note, ¿no? Ahí la sangre. Debe haber un agujero en la pared o algo por el estilo. Vale, tengo que ir por aquí. Ok. No, por aquí no. Ahí. A ver, ahora. I'd head back if I were you, sir. Where is it? Soy invisible, ¿no me veis? This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. A ver, tenemos que buscar la entrada de las alcantarillas. Vale, parece que me voy a tener que cargar a estos. No. Hay uno de esos que emite luz. Easy does it, boys. Cuidado. Bueno, solo me falta encargarme de este y ya está. The power of the Lord commands you. Ah, estoy viendo que de hecho la luz no me quita vida. Lo que sí que hace es quitarme la energía. Es que se ha metido de por medio sin enterarse de la pelea. Y a mí ya me va bien. Y sigue pasando, yo flipo. Esta tiene que ser la entrada. Los ciudadanos comenzarán a desaparecer, no podrán realizar misiones asociadas y las calles se inundarán de criaturas peligrosas. Bueno, elegir entre criaturas peligrosas y los cazavampiros, pues... Por un perro que maté, mataperros me llamaron. No es mal nombre. Bueno, chicos, voy a dejar aquí el vídeo. Vamos a averiguar en el próximo qué es lo que hay en las profundidades de las alcantarillas. Nos vemos en el próximo vídeo. Encadenaos a mi canal.